periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Monseñor Víctor Masalle, obispo de Baní, quien tiene jurisdicción en San José de Ocoa, en esa provincia, y en la provincia de San Cristóbal. Pero además es un pastor de la iglesia muy querido, una iglesia católica que cuando Monseñor Víctor Masalle está predicando la palabra de Dios, estamos seguros que le llega a tantas familias dominicanas. Monseñor Víctor Masalle, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole a Monseñor Víctor Masalle, ¿cómo ve usted a su querida República Dominicana en tiempo en que tantos hogares dominicanos sienten insatisfacción porque la economía lo está empobreciendo? ¿Qué podría usted decirnos? Bien, don Guillermo, gracias primero por invitarme, por permitirme estar en contacto con el pueblo que tanto quiero. Y primero que nada, felicitarlo ya por los 50 años de este programa que llega al pueblo dominicano en favor de la libertad y de la democracia. Bien, yo estoy contento de estar aquí para expresar, y yo he tenido la oportunidad primero de analizar, pero también el contacto con la gente. Yo vengo de diversos ambientes, como por ejemplo yo fui párroco en Capotillo, en el Sánchez Capotillo, también en muchos otros lugares en donde mantengo el contacto, el pulso, para poder medir cómo siente la gente, cómo se encuentra. Vemos nosotros que se habla de un crecimiento económico. El Banco Central nos muestra a nosotros crecimiento de la República Dominicana como ningún otro lugar en América Latina. Sin embargo, vemos nosotros que este crecimiento no se traduce, no llega al grueso de la familia dominicana. Y ese es lo grave, porque teniendo la oportunidad de un país de tener tantas oportunidades, un país que tiene tantas posibilidades de poder ofrecer a su sociedad un bienestar, es preocupante ver cómo en la familia dominicana todavía la canasta familiar sigue siendo inaccesible para muchos. Los precios van creciendo, el ingreso no aumenta con respecto a los precios, la familia va teniendo que desenvolverse cada vez con más dificultad. Es preocupante esto, más muchos otros síntomas que uno ve en la economía que muestran la necesidad de poner algún tipo de correctivos en nuestro caminar como sociedad para que podamos tener todos, no solamente un grupo, sino todos podamos tener el bienestar que tanto se necesita. Monseñor Víctor Masalle, si eso lo unimos a crisis de valores, a inseguridad ciudadana, a insatisfacciones, a niñas pariendo niños, los feminicidios que no se paran, ¿qué diría usted? Bien, preocupante. Definitivamente los valores son los que dan soporte a una sociedad. Y vemos nosotros un clima de deseducación, es un clima deseducativo. Por ejemplo, cuando uno ve que una persona entra en un proceso, un acto de corrupción, y no es penalizado, no hay punición por esto, entonces esto le dice a los jóvenes, vamos a hacer esto, vamos a entrar en esto, porque es un juego en el que la impunidad permite que cada vez más se aspire a tener actividades que uno sabe que no van a ser penalizadas. Eso es, por ejemplo, una situación muy preocupante en la sociedad, donde no solamente en esto, sino en diferentes puntos, es muy deseducativo ver que la juventud va creciendo sin un modelo de decencia, de modelo de integridad, porque nosotros tenemos que aprender a ir creando una generación nueva que sea capaz de entender la integridad como su modo de vida. Si no hacemos esto, entonces vamos a ir viendo cómo la sociedad se resquebraja, se agujerea y se permea todo lo que es el gran valor que tiene, y vemos nosotros que entonces la sociedad no va ayudando a que los jóvenes puedan
preocuparse por un futuro adecuado, sino que son capaces de caminar por sendas torcidas y no les permite entrar en la sociedad con las reglas que deberían existir en una sociedad como la nuestra. Cuando no hay políticas públicas para enfrentar esos desafíos, incluyendo la droga, con la juventud, con los adolescentes y con los adultos, ¿qué dice usted? Bueno, los jóvenes que, por desgracia, muchas veces vemos que en las mismas familias se encuentran tantos jóvenes con muchas veces a padres ausentes que no educan a sus hijos, que no están presentes. Vemos nosotros mujeres que tienen que ser papá y mamá o que tienen que entrar en una relación con otro padrastro, y que aquí vienen todavía otros conflictos sociales que se van generando, y sobre todo en esto, los jóvenes, los niños que van creciendo, van con muchas limitaciones entrando en la sociedad sin las herramientas adecuadas para poder ser los ciudadanos que la sociedad necesita. Entonces estos son tiempos para seguir los buenos ejemplos. Por ejemplo, el patriota, el profesor Juan Bosch, le enseñó ética, moral, principios y valores al PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Es decir, como decimos nosotros, al corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, que no rinde cuenta de sus millones, de sus riquezas, cuando llegó pobre. Y actualmente el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo entiende usted, cómo visualiza usted que el hombre que fundó ese partido para combatir la corrupción pública y privada, a través de los círculos de estudio le enseñó a sus discípulos ética, moral, principios y valores, y ahora los escándalos de corrupción sin sanción y con impunidad? ¿Qué podría usted decir? Bueno, yo soy sobrino de una persona que fue muy cercana al profesor Juan Bosch, que fue doña Mercedes Sabater de Macarrulla. Ella quedó prendada de la figura del profesor Bosch por su ética, por su comportamiento ético, por sus valores. En este sentido, definitivamente el profesor Bosch quiso inculcar y vivió una rectitud de vida personal que es una exigencia no solamente de un político, es la exigencia de un religioso y es la exigencia de un padre de familia que tiene que ser modelo para sus hijos. Sino, ¿qué va a quedar? ¿Cuál es el legado que viene cuando uno recibe una fortuna que después no puede explicar a sus hijos de dónde sale? Y todo el que tiene una fortuna que no puede explicarle a su generación que viene de dónde viene, es dinero que Gandhi diría que es uno de los grandes problemas patéticos de la sociedad, una fortuna sin principios. Entonces, es necesario que nosotros podamos instituir herramientas como, por ejemplo, la rendición de cuentas personal de cada uno. Eso en todos los países organizados, la persona presenta lo que tiene y puede demostrar que no se ha enriquecido con el ejercicio público o con cualquier otra actividad. Eso es necesario que exista en nuestra sociedad, porque vemos nosotros que la gran mayoría de los funcionarios no presentan su rendición de cuentas, no presentan qué es lo que tienen, y nosotros por desgracia sabemos por qué es que no se puede presentar. Entonces es un problema, el problema que va a ser siempre el problema número uno de nuestro país, la corrupción unida a la impunidad. Cuando usted se enriquece y usted no puede justificar por qué se enriqueció, entonces será muy difícil para usted intentar explicarlo, ¿verdad? Monseñor Víctor Masalle, obispo de Baní, de San Cristóbal, de San José de Ocoa, de más de 1 millón de feligreses, de laicos. ¿Cómo visualiza usted cuando la democracia dominicana, 57 años del ajusticiamiento del dictador Trujillo, aquel que pisoteaba los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad política? ¿Cómo visualiza usted cuando hoy todos los poderes lo controla el PLDismo gobernante en la persona del presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez? Es decir, no hay contrapeso. ¿Cómo visualiza usted la necesidad de fortalecer las instituciones para poder tener un poder judicial independiente y jueces no corruptos, jueces honestos, ministerio público no corrupto, ministerio público honrados e independientes?
¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, ese es un drama que estamos viviendo nosotros, como la institucionalidad tiene que ser la base, que significa, primero, la capacidad de respetar nuestra Constitución y no estarla violentando a cada momento o queriéndola alterar por cualquier situación a conveniencia. Después también la separación de poderes, en donde se elimina el régimen de consecuencias y entonces viene un sistema judicial y un sistema legislativo que están todos fusionados en uno solo. Esto es una situación que particularmente yo he tenido que vivir en este proceso en donde he tratado de defender la vida humana con respecto al aborto, pero en muchas otras cosas también. O sea, la institucionalidad en este momento está en crisis en nuestro país. No hay esta capacidad de respetar. Y por esto la ley de partidos muchas veces no sale, porque nosotros en casi todo, por desgracia, en el mundo de la política, preferimos que todo quede en nebulosa para que a mi conveniencia, un día puede ser que sí y el otro día que no. Por ejemplo, si a mí me conviene las primarias abiertas, porque en mi encuesta dicen esto, entonces yo promulgo por las primarias abiertas. Pero si a mí me conviene la primaria cerrada, yo promulgo por la primaria cerrada. Si me conviene políticamente que el aborto quede despenalizado, entonces vemos nosotros que las decisiones no obedecen a el fruto de una institucionalidad que va creando y va sentando los principios de una democracia, sino que vemos nosotros que como aves de rapiña vamos aprovechando y a conveniencia vamos pujando por nuestros intereses inmediatos. Ese inmediatismo que hay no permite que la democracia tenga futuro hasta que no se sienten las bases de esta democracia de una manera institucional clara, con reglas precisas, en donde las cosas son lo que se ha previsto y no se cambien al día siguiente o al otro día. Señor obispo de Baní, no podemos dejar de preguntarle lo que seguramente muchos laicos o feligreses de nuestra Iglesia Católica le deben estar preguntando o conversando con su pastor, que es usted. ¿Qué significado tiene para usted continuismo? Que no hay alternabilidad política para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente, dentro de una pluralidad política para favorecer fortalecimiento democrático. ¿Qué podría usted decirme? Bueno, esto es un punto que está claro que viene del ámbito latino. Vemos nosotros que en Italia ocurre lo mismo. Berlusconi vuelve otra vez. Y así vemos nosotros que en el mundo latino, incluido América Latina y sobre todo en la República Dominicana, vemos que quien llega al poder muchas veces hace lo indecible para permanecer en el poder. No para aportar a la democracia, sino para permanecer en el poder. Y entonces vemos nosotros que ¿qué conviene hacer? ¿Abiertas o cerradas? Dependiendo de lo que me convenga a mí. Y no damos paso a que una democracia se traspase el poder y se crezca en la capacidad de que cada gobernante sea capaz de aportar a la sociedad lo que tiene para aportar. Entonces, vemos nosotros que el continuismo es una calamidad en la sociedad, pero no es de ahora. Nuestra democracia ha nacido en el continuismo y continúa de esta manera. Porque cuando alguien llega al poder, y hubo bromas incluso con frases como la silla de alfileres, porque parece que a las personas les duele la silla, pero después les gusta tanto que se quieren quedar en ella. Esto le hace daño a la democracia. La democracia necesita aire fresco siempre, como lo necesita la iglesia, como lo necesitan todas las instituciones. Porque en una misma empresa, en una empresa donde el dueño sigue siendo el mismo, con los 50 años que está en el ejercicio de la dirección de la empresa, los mismos principios buenos los presenta, pero los defectos se siguen manteniendo. Todos tenemos defectos y virtudes, pero si es una sola persona la que se queda en el papado, en el episcopado, en la presidencia, en la dirección de una empresa, los defectos permanecen y se sigue gobernando con los mismos defectos de siempre. Por eso el aire fresco siempre ayuda al fortalecimiento de una institución y eso sobre todo incluye a la presidencia de la República Dominicana. Monseñor Víctor Masalle, Odebrecht, sobornos, sobrevaluaciones de obra, sobornos con la compra de los aviones Super Tucano, muertes,
ocurrida en la Hoy Soy. El caso del Hospital Darío Contreras, un gran ejemplo. Muertes en el CEA, 2 profesionales, locutores, muertos, asesinados dentro de la mafia con los terrenos del CEA. El escándalo de Corde, hasta un barrio habitado vendido. Onza, la Onza. Imagínense los graves acontecimientos que hoy conocemos.